Muchas gracias. Vamos a dar, si no tienen inconveniente, inicio formal a esta sesión de instalación y la primera sesión histórica ordinaria del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y por fin, después de tanto tiempo, de este largo año tan difícil para absolutamente todos en México y en el mundo, y en nuestro gobierno, después de arduos meses de trabajo, hoy por fin ya estamos aquí todos reunidos, felizmente con nuestros colegas más cercanos que nos han apoyado desde la Función Pública y desde la Secretaría de Hacienda a esta cuestión histórica que es dar cumplimiento a una ley muy importante para la Cuarta Transformación, que es la Ley Federal de Austeridad Republicana. Entonces, estamos muy contentos, yo estoy muy agradecida con todos ustedes. Me da gusto saludar a la maestra Victoria Rodríguez Ejo, la subsecretaria de egresos de nuestra Secretaría de Hacienda. Saludo también con muchísimo gusto a mi subsecretario, nuestro subsecretario, el maestro Roberto Salcedo Aquino, quien generosamente nos acompaña en esta vía remota que hoy ya se ha normalizado en nuestras reuniones. Le saludamos con muchísimo gusto, maestro. Saludo a la oficial mayor, la maestra Talía Lagunas Aragón, también representando aquí a la Secretaría de Hacienda como oficial mayor del gobierno, de la Secretaría de Hacienda. Desde luego a nuestro colega y amigo, el maestro Eduardo Gursa Uriel, muy presente aquí también como miembro de este comité tan importante. Saludo al maestro Federico Hidalgo Juchim Gamboa, que está con nosotros. Asimismo a la doctora Rosa Isabel Islas Arredondo, presente con nosotros de la Secretaría de Hacienda, licenciado José Luis Chávez Delgado, a quien le agradezco con muchísimo gusto su presencia y sobre todo lo presento como nuestro secretario técnico de este comité. Le agradezco mucho su generosidad para acompañarnos, es un honor que nos vaya a asistir como secretario técnico. En este comité que está, como saben, comprometido a trabajar por el bien del país en estas condiciones sobre todo tan adversas para todos, en donde los ahorros y los productos de la autoridad van a ser cada vez más importantes para el gobierno. Entonces, le voy a suplicar y dar la palabra al secretario técnico de este comité para que él funja como el moderador y quien dirija estos trabajos, y le solicito que proceda a verificar el quórum al maestro José Luis Chávez. Buenos días a todos, gracias señora presidenta. Le informo que están presentes 8 integrantes del comité, por lo que hay quórum legal para dar inicio a la sesión de instalación y primera sesión ordinaria del comité de evaluación. Muchas gracias, secretario técnico. Vamos a, por favor, pedirle que continúe con la sesión en el tema de la lectura y la aprobación del orden del día. Sí, gracias. El siguiente asunto se refiere a la orden del día, señora presidenta. ¿Sí? Sí, que es el que se tiene en la pantalla. Fantástico. Si gusta usted leerlo. Sí, bueno, el orden del día es el que se muestra ahí en la pantalla y propiamente pues va a tratar de la instalación del comité. Si puede subir el volumen el técnico para el secretario técnico. Sí, gracias. Va a constituir de la verificación del quórum, que ya lo hemos hecho, de la lectura y aprobación de la orden del día, de la presentación de los miembros del comité, la instalación del comité, la aprobación del manual para elaborar el informe de austeridad al que se refiere el artículo 27 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y el artículo 2 de los lineamientos del Comité de Evaluación de Austeridad, y tomar conocimiento de la publicación de los lineamientos de la Ley Federal de Austeridad. Fantástico. Sí, continúe, perdón. Sí, se consulta a los integrantes del comité si se aprueba la orden del día que se encuentra en este momento a la vista de ustedes,
así como la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad la orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Gracias, señor secretario, y continuamos, por favor, con el siguiente punto de ese orden del día ya aprobado. Sí. El siguiente asunto es la presentación de los miembros del comité. En atención a los lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana, en donde se estipula que este órgano estará integrado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de la Función Pública contará con el apoyo de una Secretaría Técnica. Se encuentran con nosotros la señora presidenta, la doctora Irma Heréndida Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. El maestro Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de Combate a la Corrupción. El contador público Eduardo Gursa Curiel, titular de la Unidad de Control y Auditoría a la Obra Pública. El maestro Federico Hidalgo Juchín, coordinador general de los órganos de vigilancia. Un servidor, titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública y secretario técnico del Comité de Austeridad. Por la Secretaría de Hacienda se encuentran presentes la maestra Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La maestra Talía Concepción Lagunes Aragón, oficial mayor de esta dependencia. Armando Argoña Armas, director general de Programación y Presupuesto, y la doctora Rosa Isabel Islas Arredondo, titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño. Bienvenidos todos. Sí, muchas gracias, señor secretario técnico, y de nuevo, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Aquí tienen su casa y sobre todo aquí van a tener la sede para estar trabajando estos temas de la evaluación de la austeridad republicana y los indicadores que nos van a servir para este objetivo. Vamos a seguir, si me permite el secretario técnico y todos ustedes, con la siguiente tema, el siguiente asunto de la orden del día, que es ya propiamente la instalación del comité. Adelante. Sí, el siguiente asunto, señora presidenta, es del asunto de la orden del día, es la instalación del comité. Tendría usted la palabra. Gracias. He preparado un mensaje para ustedes y para todos los que nos siguen también por vía remota, que me permitiré leer, precisamente para subrayar lo que nos comunica a todos aquí, lo que tenemos en común, para darle la bienvenida a este comité y para subrayar lo central que es la Ley Federal de Austeridad Republicana. Hace poco más de un año, el 19 de noviembre de 2019, se promulgó la Ley Federal de Austeridad Republicana, una emblemática ley de la Cuarta Transformación en cumplimiento a uno de los compromisos más importantes del señor presidente de la República y en cumplimiento, sobre todo, al mandato del pueblo, de millones de mexicanos que tenían claro el sentido de suprimir el estatus privilegiado de la alta burocracia en nuestro país mediante la eliminación de prácticas y prestaciones que por años resultaron ser una carga excesiva para el erario público y para la ética de la función pública. Se buscó también con esta ley generar los ahorros necesarios para que los recursos públicos en su aplicación fueran hacia lo central, fueran a beneficiar a la población y dejar de ser un fardo pesado en la espalda de la sociedad. Nuestra Ley Federal de Austeridad Republicana se construyó precisamente sobre la base de un concepto de austeridad que recoge lo mejor de la historia de nuestro país, el juarismo y el republicanismo. Este concepto se alejó de la aplicación neoliberal de la austeridad, esa austeridad que funcionaba más para menoscabar gobiernos y que pisoteó también los derechos sociales.
La austeridad neoliberal siempre funcionó bajo la lógica de reducir la justicia social y los gastos de inversión del gobierno, y esa austeridad neoliberal surgió de la Secretaría de Hacienda de tiempos pasados. El neoliberalismo irrumpió pisoteando derechos y disminuyendo recursos a los programas sociales con objeto de beneficiar solo los intereses de unos cuantos. Existía, como ustedes saben, una burocracia dorada, una casta de funcionarios públicos que con el dinero del pueblo realizaron muchos abusos en beneficio personal. Nuestra Administración Pública Federal estaba llena de celulares, de lujo, de viajes innecesarios, de altos salarios. Es de conocimiento público que entre las burocracias mejores pagadas del mundo estaba la burocracia mexicana. Esto de acuerdo con cifras oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La alta burocracia mexicana era la segunda mejor pagada a nivel de este continente, solo después de la de Colombia. Nuestra Ley Federal de Austeridad Republicana, en sentido contrario al neoliberalismo, auspició siempre una austeridad de Estado, una austeridad de corte republicana, pues nuestro país es constitucionalmente una república y por ello es un cuerpo político orientado a velar por el interés social, comprometido a evitar el despilfarro y la avaricia en el gasto público, orientando esta visión de la austeridad para ser un detonante para impulsar el interés social. Por ello, la austeridad republicana es una obligación del Estado hacia todos los mexicanos, sobre todo en esta hora. Algunos esperaban un escenario catastrófico. Se llegó a decir que la austeridad se iba a traducir en despidos masivos, injustificados y que íbamos a tener que pagar más, pues auguraban que tendríamos que asignar partidas presupuestales extraordinarias para hacer frente, decían ellos, a las liquidaciones, a las demandas y a los miles y millones, llegaban a decir, de amparos que iban a resultar como consecuencia de las medidas de austeridad. Nada de eso resultó así. La profunda reestructura en la Administración Pública Federal que hicimos entre todos y que hoy tenemos ya resultados, que hemos trabajado desde el gobierno federal, ha tenido por objetivo simplemente eficientizar nuestro funcionamiento, eliminar cargos que en el transcurso de los pasados gobiernos se fueron creando para colmar intereses pasados y intereses políticos pasados también. Desde la función pública, por ello, hemos avanzado evitando la duplicidad de funciones y la subsistencia de plazas que no tenían atribuciones sustantivas. Estas acciones jamás implicaron que la separación de los servidores públicos mermara las capacidades del Estado ni las funciones del gobierno. Aún más, en lo relativo a los servidores públicos de carrera y en general a todo tipo de servidores públicos, siempre hemos actuado respetando derechos laborales, derechos fundamentales y atendiendo los casos, tomando en consideración directrices muy precisas que en su momento desde esta unidad, desde esta Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de Hacienda, hemos expedido para tales efectos. En otras palabras, está claro que siempre hemos actuado con apego a la norma, a la ley y evidentemente respetando y honrando nuestra Constitución. De igual forma, desde la nueva función pública hemos trabajado en coordinación y en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la definición de los nuevos esquemas de remuneraciones, hoy ya apegados a la austeridad republicana, adecuados a cada sector, y hemos utilizado también en conjunto metodologías generales de evaluación de puestos, hemos respetado en todo momento los principios evidentemente de austeridad, pero también de racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto público. Aprovecho una vez más la oportunidad para saludar la presencia de nuestros estimados colegas, compañeros de Hacienda en este momento histórico,
Recuerdo desde las épocas de la transición que venían liderados por el propio secretario de Hacienda en ese momento, el doctor Ursúa, acompañados de todo el equipo de primer nivel de la Secretaría de Hacienda, a visitarnos a nuestra sede alterna, a la casita de la función pública, para ir consensando desde ese momento ya, para ir discutiendo, para ir definiendo punto a punto los lineamientos que hoy ya dan cuerpo a esta novedosa ley y de la cual estamos en la función pública muy orgullosos de tener ya. Hoy, con la instalación de este comité que tengo el honor de presidir, completamos los cuerpos organizacionales y normativos más importantes para implementar ya la Ley Federal de Austeridad Republicana y avanzar en una política clave de la Cuarta Transformación. Ya lo decía el señor presidente de la República, desde el 1 de diciembre de 2018, lo dejó muy explícito en su discurso. El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos para impulsar el desarrollo de México. Fue visionaria este planteamiento del presidente, pues en los momentos difíciles por los cuales estamos transitando, ante la emergencia sanitaria y frente a la crisis económica mundial, esta política de austeridad no podría haber sido más oportuna. Gracias a que eliminamos ya los gastos superfluos, a que estamos avanzando en eliminar los gastos innecesarios, a que hemos recortado partidas presupuestales que antes se dedicaban, decíamos ya, a banalidades. Hoy nuestro país ha podido hacer frente a la pandemia con mayor fortaleza. Nuestra austeridad republicana ha respetado y aumentado, diría yo, los derechos sociales de toda la población. De hecho, estamos obligados constitucionalmente a ello porque tenemos que cumplir con el marco del principio de progresividad de los derechos fundamentales. En este sentido, la austeridad republicana que ha caracterizado la política de Estado austero del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, auspicia precisamente un gobierno sobrio, eficaz y fielmente comprometido a impulsar el imperativo ético de evitar el derroche de los recursos públicos y a cumplir una vez más con nuestra Constitución. Un gobierno republicano democrático y austero destinará los recursos públicos al correcto ejercicio de las tareas y funciones de los servidores públicos y salvaguardará en todo momento el patrimonio de los mexicanos, el patrimonio del Estado. A esta política de austeridad que estamos recordando, que estamos señalando, también se sumaron dentro de esta ley otras medidas de racionalidad y de transparencia, como son la eliminación de los fideicomisos, tema con el cual también hemos estado en constante interacción con ustedes, señores de Hacienda, el tema de la enajenación de los bienes ociosos del Estado, así como la recuperación de recursos que se habían ido perdiendo por temas muy ominosos como son el crimen organizado y la franca corrupción. Estamos trabajando con gran ahínco y con muy buenos resultados en estos temas también tan importantes y en esta administración, como ha quedado de manifiesto en este segundo informe de gobierno del presidente de la República, nuestro compromiso está más claro que nunca. No tenemos miedo en avanzar con la ley en la mano para mitigar la corrupción y aquí no se simula, luchamos contra la corrupción. Estamos decididos no solamente a irla eliminando, sino erradicarla de raíz para generar esa nueva función pública que transformará nuestro gobierno, que está transformándolo ya. Es por eso que para nosotros es tan importante esta fecha. Esta fecha no solamente es importante a nivel institucional para la Secretaría de la Función Pública y desde luego para la Secretaría de Hacienda, ambas las únicas dos secretarías de carácter transversal en toda la Administración Pública Federal, sino para todos los mexicanos. Este comité es muy importante para todos los compatriotas porque cierra con broche de oro la construcción del andamiaje institucional que se crea con la Ley Federal de Austeridad Republicana, no solo para eliminar los privilegios, ya decíamos, de la élite dorada
en el presente, en el pasado, sino en el presente para establecer las nuevas obligaciones jurídicas de destinar los recursos del pueblo en beneficio precisamente del pueblo. Este comité es un esfuerzo para democratizar, transparentar y fortalecer el imperio de la ley. A través de él vamos a vigilar y cuidar la implementación de las medidas de austeridad y cualquier violación será sancionada a través de la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas con los instrumentos que da la función pública a toda la administración pública en términos del control y la sanción, que son nuestros órganos internos de control. Como vigilantes de la política de austeridad, desde la función pública, vamos a asegurarnos de que nunca se vuelvan a adquirir vehículos innecesarios, vehículos de lujo, aeronaves como las que acabamos de rifar y vender, que antes se utilizaban para traslados de funcionarios, incluso a cuestiones personales. Hoy vamos a controlar, vamos a vigilar que todas estas cuestiones se eliminen y que los vehículos se dediquen a tareas de seguridad pública y de protección civil, como ha sido la instrucción del presidente de la República. Se terminaron también ya con esta ley y ahora con este comité nos aseguraremos de irlo midiendo y demostrando. Se terminaron los aviadores en el extranjero. De ahora en adelante la ejecución de la política exterior dependerá solo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también van a irse terminando todas las pasantías en las representaciones foráneas. Se va a acabar ese llamado turismo académico del pasado y turismo diplomático del pasado. La eliminación de la corrupción requiere de este pacto político en el que todas las fuerzas se sumarán y todos los sectores participarán. Esto incluye desde luego los poderes de la Unión y precisamente por ello es tan importante una vez más este comité, porque es el comité que estará en interacción constante con el poder legislativo para dar cuenta de los avances de la política de austeridad. Al mismo tiempo también se implementarán medidas de austeridad en los poderes legislativos, judicial y los otros organismos autónomos, porque esta ley federal, como saben, nos obliga a todos por igual. Todas estas medidas de austeridad tienen un valor esencial para el servicio público y nos permitirán generar ahorros importantísimos para atender las necesidades de los mexicanos. Gracias al combate contra la corrupción y a estas medidas de austeridad, ya hemos podido ahorrar cerca de 560,000 millones de pesos y, por supuesto, esto es apenas el comienzo. No nos detendremos ni por un minuto, avanzaremos en la misma dirección y con la misma fuerza. Queremos, a través de este comité, también monitorear la evolución presupuestal en la administración pública, así como el cumplimiento de sus objetivos, porque no se trata nada más de reducir el gasto público, sino de fortalecer el gasto sustantivo. Queremos ser enfáticos desde la función pública, la austeridad republicana no es esa austeridad neoliberal que afecta a derechos fundamentales ni programas sociales, sino por el contrario que fortalece nuestras exigencias de desarrollo. La austeridad republicana se enmarca en una nueva manera de practicar las políticas públicas de transparencia, de combate a la corrupción y que acaba con la simulación y el gasto oneroso. De todos nosotros, los hoy aquí reunidos, depende el éxito de la austeridad. De este comité no solo tenemos que recibir y analizar los informes que se nos presenten, sino tener la disposición para hacer los ajustes necesarios que nos exija el momento histórico, para buscar nuevos espacios de ahorro, mejores maneras de evaluar la implementación de la austeridad republicana y por ello estamos muy contentos, muy complacidos de que hoy se inaugure esta nueva etapa en nuestro país, una etapa de responsabilidad, de trabajo coordinado, de probidad, honestidad y de eficiencia. Aunque ya dijimos que
la tarea empezó desde los primeros momentos de este gobierno. Este es un paso muy importante y nos toca ser muy responsables, muy constantes, no bajar la guardia y comprometernos de lleno con la austeridad republicana. En las oficinas de la función pública siempre van a encontrar disposición y voluntad para resolver los desafíos que sin duda alguna habremos de tener frente a nosotros, y precisamente por ello pues les agradezco mucho esta presencia institucional que hoy representan aquí, y les agradezco mucho a todos por el trabajo tan coordinado que hemos empezado desde siempre para este comité. La Ley Federal de Austeridad Republicana está orientada a que los servidores públicos observen en su actuar los principios de buena administración como un derecho fundamental. Es el derecho de acceso a la buena administración de los ciudadanos, y con ello preservaremos ese régimen democrático, garantizaremos el interés general por los intereses particulares, pero sobre todo contribuiremos a la nueva ética pública que la dignidad humana y de las personas nos exige en esta hora de transformación. Muchas gracias a todos ustedes, y le agradezco al señor secretario técnico que me permitió dirigir este mensaje a los invitados y al pueblo de México. Nos levantaríamos, nos pondríamos de pie para declarar formalmente instalado el comité, y después de este acto continuamos con la orden del día. En el aula magna de la Secretaría de la Función Pública, siendo las 11:30 horas del día 23 de septiembre del año 2020, se declara instalada el Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Preguntaríamos a los miembros del comité si alguien más desea hacer uso de la palabra. Juchim, democráticamente electo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, compañeros. Sin duda alguna, en esta histórica sesión que va terminando de aterrizar en los hechos lo que inició en el gobierno naciente durante el periodo de transición, siempre en una causa enarbolada por la secretaria de la Función Pública, acompañados desde luego en todo momento por los entonces compañeros de Hacienda en transición. Recordar esos momentos que vienen encontrando ya finalmente la materialización de todos los esfuerzos. Lo dije hace unos días y lo repito en este acto. La austeridad republicana representa un sello de honestidad y de congruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un sentido pragmático y leal al pueblo de México de lo que es el eficiente gasto de las instituciones públicas. La austeridad no representa ahorrar por ahorrar. La austeridad republicana lo que representa es la eficacia del gasto público, es el cuidado del recurso financiero que reunimos entre todos los mexicanos. Hay claras directrices en la Ley Federal de Austeridad Republicana que reflejan lo que en realidad es esta figura, es esta visión de Estado. La austeridad republicana deja claramente lo que no es, donde no podemos recortar. El gasto público no se ve afectado, lo que sí se ve afectado es el gasto de operación, el gasto faraónico, que como ya lo decía la señora presidenta, se reflejaba en esos onerosos gastos superfluos como de telefonía celular, como de viajes, como de viáticos, todas esas figuras, esos puestos que no eran necesarios para un debido ejercicio de la función pública. Todo eso ha desaparecido
y esta nueva visión de gobierno recoge mucho valor axiológico. Siempre lo he dicho, la ley federal de austeridad republicana recoge mucho valor axiológico si lo queremos ver desde un punto de vista filosófico. Lo decía bien la presidenta, la res pública, la república, la cosa pública que nos debe importar a todos, que es una causa de todos nosotros. El bonus pater familia que le impone al gobierno llevar a cabo ejercicios de administración del gasto público con una adecuada visión, con una visión social y con una visión de eficacia. Es por todo ello que yo celebro mucho la presencia y nos felicito, me incluyo en esta felicitación de esta sesión histórica que poco a poco va materializando los esfuerzos, como lo decía en un principio, los esfuerzos que constituye la austeridad republicana. Lejos han quedado los detractores que la han criticado y que poco a poco vamos a ir demostrando lo que verdaderamente es en el ejercicio. Coincido plenamente que en esta coyuntura sanitaria, en donde hubiéramos tenido que, o el gobierno federal hubiera tenido que tomar otras decisiones si no se hubiera empezado a ahorrar desde el principio, si no hubiéramos recortado todos esos ejercicios abusivos del gasto público. En este sentido, la Secretaría de la Función Pública, ¿en qué momento llega a este establecimiento de esta nueva visión del Estado? La Secretaría ha procurado capacitar a sus operadores en los órganos internos de control en esta materia para que quede claro el papel que juegan tanto esta Secretaría como en los propios órganos internos de control que nos constituimos como un garante de la austeridad republicana y cuerpos colegiados como cuya instalación nos ocupa esta mañana nos demuestra que es un seguimiento no simulado. La austeridad republicana no es salir y apagar la luz. La austeridad republicana tiene medidas específicas que se les dará seguimiento a través de este comité y con herramientas como los órganos internos de control. Les agradezco a todos su atención y de nueva cuenta felicidades a todos nosotros. Muchas gracias. Antes de continuar, quisiera señalar que nos acompaña también en esta reunión el ingeniero Luis Gutiérrez, titular de la Unidad de Denuncias e Investigaciones y encargado de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad. También se encuentra con nosotros el maestro Ramón Montaño Cuadra, titular de la Unidad de Procura México en la dependencia de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Invitaríamos, si no hubiese ningún inconveniente, invitaríamos a la oficial mayor, la maestra Talia Lagunes, a que nos manifieste algunos comentarios. Y después, si no tienen inconveniente, le pediríamos al subsecretario que hacia la distancia también nos externe algunas palabras sobre este acto que estamos llevando a cabo. Y desde luego a la subsecretaria Victoria y al contador Eduardo Gursa, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Ahorita que pues prácticamente ya los comentarios más importantes ya los vertió la señora secretaria y Fuchín, yo quisiera recordar un poquito cuando llegué a Presidencia de la República. Una vez que dio el discurso el señor presidente en el Zócalo, ahí se establecieron 100 compromisos. Entonces, una de las actividades que me tocaba realizar a mí es ir dándole seguimiento a los compromisos del presidente y dentro de esos, el día de ayer, la abogada que me acompaña sacó que tenemos 14 compromisos de los 100 que tenía el presidente de la República asociados a cuestiones de corrupción y de austeridad. Entonces, me voy a permitir a enumerar uno a uno los compromisos que hizo el presidente. El compromiso 31 dice: los ahorros que se obtengan por no permitir la corrupción y gobernar con austeridad se utilizarán para financiar los programas de bienestar. El número 34 decía: seguir una política de austeridad republicana y transparentar el patrimonio de los funcionarios del gabinete. Y no solo, todos los funcionarios estamos obligados en una versión corta y otros en una versión amplia a hacer nuestras declaraciones patrimoniales. El 36, solo los integrantes del gabinete ampliado tendrán secretarios particulares.
El 37, cancelar fideicomisos u otros mecanismos utilizados para ocultar fondos públicos. 38, estoy dando los números que viene exactos, 38, integrar estructuras y programas duplicados. 43, no comprar mercancías que existan en los almacenes públicos en cantidad suficiente. 44, no remodelar oficinas ni comprar mobiliario de lujo. 45, solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. 48, cuidar los bienes de las oficinas a disposición de los servidores públicos. 49, evitar gastos innecesarios en el extranjero. 51, las compras de gobierno se harán de manera consolidada por medio de convocatorias y con observación ciudadana y de la ONU. 53, no contratar despachos para la elaboración de proyectos legislativos u otros documentos que puedan ser realizados por los servidores públicos. 63, poner en venta el avión presidencial y la flotilla de aeronaves y helicópteros. 64, eliminar la pensión y servicios de funcionarios para expresidentes, tanto civiles como militares. Entonces, como ven, pues todos estos compromisos se vieron prácticamente materializados cuando se publica el 19 de noviembre de 2019 lo que ahora tenemos, que es la Ley de Austeridad Republicana. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Entonces, se dieron por cumplidos 14 compromisos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor oficial mayor. Sí, le agradecemos mucho a la señora oficial mayor y, si me permiten, le daríamos la palabra al maestro Roberto Salcedo, subsecretario de de Fiscalización y Combate a la Corrupción. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad para hacer algunos comentarios. Yo creo que es importante dar el mensaje que la austeridad es solo gastar lo necesario para la operación. Es decir, no se trata ni menos ni más, sino estrictamente lo necesario para la operación. Y en esto, pues vamos a obtener ahorros que pueden dedicarse a los programas presupuestarios prioritarios. Es importante, se lee en el manual para el informe de la austeridad republicana, que tenemos que presentar resultados logrados indicando los ahorros obtenidos. Esto en la historia siempre les ha pedido a la Secretaría de Hacienda y las políticas referentes precisamente a la austeridad, que digamos cuántos ahorros hemos obtenido, pero nunca hemos sabido que esos ahorros realmente se reasignen, ¿no? y tener la información para esa reasignación. Hoy el manual establece, ¿verdad?, que se indicarán las asignaciones de recursos derivados de los ahorros que se han obtenido. Entonces, esto es también una transparencia. Lo que ahorramos, sabemos a dónde se irá para otros temas prioritarios. Esto es fundamental. Y también se establece la información de la evaluación en el informe de la austeridad tiene que ser congruente con la cuenta pública. De tal manera que esto es muy importante, porque la cuenta pública es el documento más importante de rendición de cuentas. Esta homologación del informe con la cuenta pública es fundamental para que efectivamente veamos que se están cumpliendo los objetivos de la ley de austeridad. Y también quisiera hacer hincapié en una cuestión que es las excepciones que se hacen cuando se adquieren los arrendamientos, bienes y la prestación de servicios u obras públicas, y se hacen excepciones a las licitaciones. Yo creo que esta es una tarea importante, que todo sea por licitación. Incluso aunque la ley nos permite
y por invitación deberíamos hacer la licitación, porque el artículo 134 constitucional es lograr las mejores condiciones para el Estado. Y creo que debemos tener mucho cuidado en las razones que dan los administradores y las contrataciones para evitar la licitación. Creo que ahí tenemos que ver si hay razones para efectivamente tener. Solamente me congratulo de ser parte de este comité de evaluación, ¿verdad? Porque lo que se quiere es que las cosas públicas, como decían, la red pública es una pública y es la república, es el gobierno y cuidado de las cosas que son de todos. Me da mucho gusto, me da mucho orgullo pertenecer a este comité. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención, maestro Salcedo. Y le daríamos ahora la palabra a la maestra Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Un saludo a todos los miembros del comité, a la presidenta, por supuesto. Y como representante de la Secretaría de Hacienda, solamente pues quisiera compartir la importancia, como señalaba la presidenta, de este comité. Como todos sabemos, el señor presidente, gracias, ha tenido una visión muy clara que nos ha regido a todos desde el inicio de esta administración, que como se ha podido observar ha sido reflejado incluso desde la primera propuesta de proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que se presentó al Congreso de la Unión en diciembre de 2018, ya se incluían justamente todas estas vertientes, estas indicaciones de eliminar gastos excesivos, etcétera, y desde ese momento se ha estado reflejando y cada año va incrementándose justamente la aplicación de estas políticas de austeridad. El gasto que se ha podido dedicar a programas prioritarios, a los programas sociales, al gasto de inversión, ha sido cada vez más importante. Incluso en la propuesta que ahora mismo está en la Cámara, justamente se continúa con esta misma tendencia. Entonces, solamente pues dar la enhorabuena a todos por la instalación de este comité. Estoy segura de que juntos vamos a poder trabajar de manera pues muy significativa y justamente como lo comentaba la presidenta y el subsecretario, esto va a ser muy importante para poder reflejar, transparentar todo lo que se ha estado haciendo. La misión más importante del comité es generar un informe y evaluar las medidas que se han estado aplicando para que sean del conocimiento de todo, la administración. Se va a entregar un informe a la Cámara, entonces creo que esto es un paso más en ese sentido. Entonces, pues muchas felicidades a todos y enhorabuena por la instalación. Gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Daríamos ahora la palabra al contador público Eduardo Borsa Curiel. Muchas gracias. Con el permiso de la presidenta y de los miembros del comité, yo quisiera, primero que nada, iniciar haciendo un reconocimiento a la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública y presidenta del comité que estamos ahora instalando, pues por el impulso que dio desde el inicio de la administración a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Creo que es muy importante pues reconocer cómo estuvo impulsando que la ley pues se expidiera y saliera pues en los términos que fue aprobada por el Congreso de la Unión y desde luego promulgada. También pues reconocer ahora la instalación de este comité de evaluación de las medidas de austeridad republicana, en donde pues es importante que empecemos a trabajar o materializar pues todas las medidas, toda la evaluación, el análisis, el seguimiento y control de la aplicación de dicha ley, a fin de que no sea una simulación como en regímenes anteriores en donde las medidas de austeridad que se implementaban
eran pura simulación. Entonces, creo que es muy importante pues el que llevemos a cabo este trabajo. Nunca en la historia moderna de México se habían tomado medidas de reducción en los excesos y privilegios que tenían los servidores públicos de mando. Creo que es importante pues reconocer que se están tomando o se han tomado estas medidas y tienen un efecto muy importante. No es un efecto, como ya se mencionaba, no es una reducción en el gasto de gobierno, sino es una reducción en los privilegios que tenían los servidores públicos de mando. Entonces, por eso que hay que reconocer pues el avance que se ha tenido al respecto. Yo como miembro de este comité y como titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas, me comprometo y pondré todo mi esfuerzo para que la Ley Federal de Austeridad Republicana se aplique de manera estricta. Muchas gracias. El siguiente punto de la orden del día sería la aprobación del manual para elaborar el informe de austeridad republicana. Si me permiten, daría nada más una semblanza muy breve, dado que ya todos han externado la importancia de este manual. El manual es de observancia obligatoria para los entes públicos y tiene por objeto establecer una estructura básica del contenido del informe de austeridad republicana que presentarán los entes al Comité de Evaluación y a la Cámara de Diputados. El manual establece que el informe de austeridad republicana tendrá como mínimo un reporte del ejercicio del gasto público especificando los montos de todos los conceptos que establece la ley, las medidas de austeridad aplicadas para dar cumplimiento a las disposiciones mandatadas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El impacto presupuestario de las medidas se presentarán los resultados logrados indicando los ahorros obtenidos. También se informará si las medidas son permanentes o transitorias. Se indicarán las reasignaciones de recursos derivadas de los ahorros que se hayan obtenido conforme a las disposiciones en la materia y se anunciarán las líneas de acción para mejorar las medidas de austeridad. La información recabada en el anexo que presenta el manual permitirá homologar los datos de las cifras conforme a lo reportado en la cuenta pública y tener solo un informe de reporte que sea consistente con lo reportado a la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Entonces, al no haber más intervenciones, tomaríamos la votación correspondiente para aprobar el manual. Los que estén a favor, que nos hagan favor de levantar su mano. Por unanimidad se aprueba el manual. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario técnico. Y vamos entonces a continuar. Le agradezco mucho a todos quienes por unanimidad aprobamos este manual. Lo vamos a presentar a todas las dependencias. Espero que nos apoyen ahí nuestros titulares de Administración y Finanzas para que nos hagan favor de compartirlo con todas y cada una de las dependencias para que se familiaricen con ellos y avancemos desde ya en la presentación del informe, porque el material ya lo tenemos, los resultados ya están, pero tenemos que sistematizarlo para darle cuerpo en manera de informe. Entonces, les agradezco ese apoyo a los compañeros de Hacienda y continuamos con el siguiente punto de la orden del día, secretario técnico. Sí, muchas gracias, señora presidenta. El siguiente punto es la toma de conocimiento de los lineamientos del informe de evaluación de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Si me permite, también este documento ya fue presentado en el Diario Oficial, publicado en el Diario Oficial el viernes 18 de septiembre, y solamente haría una reseña muy breve de su contenido. Los lineamientos fueron publicados el 18 de septiembre y tienen por objeto regular y establecer las medidas aplicables en materia de austeridad en el ejercicio del gasto público federal, primordialmente para el gasto corriente, de forma tal que las erogaciones destinadas a las actividades y funciones que corresponden a la Administración Pública Federal se obtengan ahorros en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Las disposiciones mandatan que los recursos públicos deben ejercerse con estricto apego a lo previsto en la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el presupuesto de egresos de la Federación y las demás disposiciones que en la materia existan. Entre sus disposiciones podemos citar el que no se podrán crear plazas salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en el presupuesto de egresos, así como en aquellas reformas jurídicas que para el efecto existan. La eliminación de todo tipo de duplicidades y la atención de necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. En el caso de los programas transversales, no se considerarán duplicadas. Las estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes no deberán reportar crecimientos, salvo en los casos que aprueben la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus competencias. Las personas servidores públicas no podrán recibir retribución, compensación, salarios, pagos o prestaciones adicionales a los que corresponda el puesto, nivel y tabulador del presupuesto, en el presupuesto autorizados. Con el fin de promover la disminución de costos, la adquisición de arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios, se realizará preferentemente de forma consolidada, de conformidad con el marco normativo aplicable. Las adquisiciones o arrendamientos de bienes y prestación de servicios, las obras y servicios relacionados con las mismas, se adjudicarán por regla general de manera prioritaria mediante licitaciones públicas, de conformidad con lo establecido en las leyes en la materia. Las excepciones a esta regla deberán estar plenamente justificadas de conformidad con las disposiciones aplicables. No se podrán constituir o celebrar fideicomisos o mandatos en materia de salud, de educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, salvo cuando su creación esté prevista en la ley, decreto o tratado internacional. En el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, el Comité de Evaluación emitirá las disposiciones que contendrán los parámetros para la emisión y presentación del diagnóstico de las medidas de austeridad a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Austeridad. Y será responsable de evaluar la política de austeridad republicana mediante la aplicación e implementación de los indicadores de desempeño. Con esta semblanza estaríamos poniendo a consideración la toma de conocimiento de este documento. Si están por la positiva, a favor de levantar la mano. Igual, se toma conocimiento por unanimidad, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario técnico, y pues subrayar nada más la obligatoriedad, ya están publicadas en el DOF, son lineamientos de observancia obligatoria, como bien señaló el secretario técnico, y desde esta función pública pues van a contar con todo el apoyo para controlar, para observar, para fiscalizar que sí se cumpla con esta obligación ya en escrita, y sobre todo invitarlos a que de forma de una forma solidaria empecemos a trabajar juntos, Hacienda y Función Pública, para hacer esto más que una obligación, pues una práctica cultural en lo público, ¿no? Que se siembre esa nueva semilla de las nuevas costumbres en el servicio público, y yo creo que lo vamos a lograr si tenemos esa capacidad de caminar de la mano. Les agradezco mucho el trabajo coordinado y pues les felicito. Se han agotado los puntos de la orden del día, señora presidenta. Sí. Si usted está de acuerdo, se tomará nota de todos los asuntos expuestos y se procederá a circular a la brevedad a todos ustedes el acta de esta sesión. Sí, claro. Bien, pues entonces nos daría usted la conclusión. Fantástico. Bueno, pues si no hay intervenciones previas, vamos a concluir esta sesión. Muchísimas gracias a nuestro señor secretario, gracias al subsecretario, el secretario técnico en primer lugar que coordinó, al subsecretario que nos hizo favor de engalanar la reunión con su presencia virtual pero real, y desde luego a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta histórica sesión, a los colegas de Hacienda. Efectivamente yo agradezco mucho al maestro Gursa sus palabras, porque llevo mucho cariño en esta ley. Compartir con ustedes un detalle personal: el día de la
promulgación de esta Ley Federal de Austeridad Republicana es el día del cumpleaños de mi hija. Entonces, esta es mi segunda hija de alguna forma, en el sentido de que efectivamente estamos muy contentos de que empujamos con todo esta ley, y el día de la aprobación histórica, que también no fue fácil, como saben ustedes, porque fue una ley muy polémica, precisamente porque está transformando de raíz la lógica de lo público. Fue el 30 de abril, que no les voy a decir que se celebra aquí en la función pública, pero sí es el Día del Niño, el Día del Optimismo en el país. Entonces, estoy muy contenta de que ya tenemos esta ley, de que hoy tenemos este escalón fundamental, que es nuestro comité de evaluación, y que tenemos además expertos de primer nivel, no se diga mis colegas de trabajo en la función pública, sino todos ustedes, el equipo de la subsecretaria, de la oficial mayor, y colegas que se dedican al desempeño, a la medición, a la sistematización de los logros. Estoy más que honrada con su participación como miembros de este comité. Entonces, les doy la bienvenida. Tienen aquí su casa. Y si no hubiera otro asunto, otra intervención, vamos a dar por concluida esta sesión de instalación de la primera sesión ordinaria del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad Republicana, agradeciendo la asistencia y la participación de todos ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gobierno de México.